Saludos amigos, ¿qué tal? Aquí estamos listos para llevarle el resumen de noticias de revistadecomercio.net. Hoy 30 de mayo del año 2018, día grande en la República Dominicana. 30 de mayo del 2018, 57 aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo y Molina, que gobernó el país desde 1930 hasta 1961, cuando fue ajusticiado. O sea que el honor a los héroes del 30 de mayo, a la gente que sembró la semilla de la libertad, semilla que luego fue regada con la sangre de muchos de ellos, de la mayoría de ellos. Entonces, a esa gente le debemos hoy la pequeña democracia que tenemos, porque no es una democracia muy grande. Y lo que ha sucedido después de ese ajusticiamiento en 1961 es que salimos de un tirano y entonces le abrimos paso a políticos no solamente corruptos, sino ambiciosos, en algunos casos hasta sanguinarios. O sea, es la realidad que tenemos. En esos 57 años de historia de la República Dominicana, desde el ajusticiamiento de Trujillo, podemos decir que tuvimos unas elecciones democráticas el 20 de diciembre de 1962, que fueron ganadas por el Partido Revolucionario Dominicano, el profesor Juan Bosch a la cabeza. Después de eso, todos sabemos lo que pasó 7 meses después que fue derrocado el profesor Juan Bosch. Y parte de ese derrocamiento viene precisamente por gente que luego se alzan con el poder en 1966. Gente muy cercana, que estuvieron muy cercanas al régimen de Trujillo durante esos 31 años de tiranía maldita que dejó más de 25,000 muertos en el país y atentados incluso a líderes internacionales, como fue el caso de Rómulo Betancourt de Venezuela y otros líderes internacionales que Trujillo mandó a matar desde aquí. O sea, es increíble cómo ocurrieron estas cosas. Pero no solamente eso. Se recuerda, por ejemplo, que en el año 1937, aquella famosa matanza de haitianos, en 1937, que Peña Gómez se salvó porque bueno, lo dejaron abandonado, huyeron sus padres, huyendo pues estaban matando a todos los haitianos, y entonces Peña Gómez lo recoge una familia dominicana, la familia Peña Gómez, agarran a este niño y lo educan ¿verdad? y lo crían ya dominicano, le hacen su acta de nacimiento y todas sus cosas, pero de origen haitiano, no hay duda. Entonces vemos todas estas cosas que han pasado, y como les decía, elecciones democráticas 1962, luego del derrocamiento de Juan Bosch, el Consejo de Estado, el Triunvirato, todas estas cosas que ocurrieron. El Consejo de Estado, después del ajusticiamiento de Trujillo, que Balaguer crea el Consejo de Estado. Luego el Triunvirato, que después renuncia a uno y se quedan 2 en el Triunvirato. Y entonces viene la intervención en 1965, la intervención de abril de los norteamericanos en 1965,
y se organizan elecciones nuevamente en 1966, pero ya predestinados que iban a ser ganadas por el doctor Joaquín Balaguer, que nos clavó 12 años, no de una dictadura, sino de un régimen casi totalitario, en donde los terratenientes hacían y deshacían, en donde la banda colorada hacía y deshacía, y que eso hay que decirlo, la gente no se le puede olvidar eso. Hoy no fue en el gobierno de esos 12 años que mataron a Mamá Tingó, y no fue en esos 12 años que mataron a Orlando Martínez, que mataron a Gregorio García Castro, que mataron a Sagarario Díaz. Eso hay que decirlo, porque no se puede ocultar la verdad hay que decirla, no importa a quién le afecte. Bueno, Balaguer después resultó que sale de poder en 1978, la democracia con un remanente del PRD encabezado por don Antonio Guzmán gana las elecciones en 1978, y entonces Balaguer le escamotea a 4 senadores y se queda con el control de la justicia. Eso es historia dominicana que todos conocemos. Se queda con el control de la justicia para mantener la incidencia desde el Senado en el nombramiento de los jueces y evitar que muchos de sus colaboradores luego fueran ajusticiados. Entonces don Antonio, ¿qué hizo? Borrón y cuenta nueva. Pero ese borrón y cuenta nueva le costó mucho al país, porque toda esa gente se fue con sus riquezas, se fue con sus antecedentes de asesinatos, de persecución. Y aunque don Antonio le abrió las puertas a los dominicanos que habían sido exiliados de esos 12 años, ¿y quién le devuelve la vida a toda la gente que murieron? Y mucha gente que no fueron de renombre, que murieron por la banda colorada, que no salieron a relucir sus nombres porque no eran apellidos sonoros, no tenían esa facilidad de que sus nombres salieran a relucir. Pero ahí está el caso de los palmeros, que también fueron asesinados, esos jóvenes que fueron asesinados ahí en la autopista de las Américas. O sea, ¿quién le devuelve la vida a Guido? ¿Verdad? Entonces, esa es Guido Gil, esa es la realidad. El papá de Homero González, ese Homero González que anda por ahí con Vitroplanta, que lo asesinaron ahí frente al Partido Reformista, que ahora la calle lleva su nombre. O sea, lo asesinaron ahí, lo asesinó la banda colorada. Ese, el papá de Homero, ese Homero grandulón que anda por ahí, que tiene las plantas, esa es la Vitroplanta. Un señor muy decente y un empresario muy exitoso hoy día. Su mamá embarazada, prácticamente se salvó a capeuña, como dicen en el campo, y ahí asesinaron a Homero González. Eso ocurrió en el gobierno de Balaguer. Entonces, don Antonio, Libertades Públicas, en 1978, se abren las puertas a todos los dominicanos, ¿verdad?, exiliados. Se transforma el Estado Dominicano, se cancelan decenas de militares, se desmonta ese clan de militares que respondían al régimen de Balaguer. Pero desafortunadamente don Antonio no termina bien, termina matándose, suicidándose en el baño del Palacio Nacional un 4 de julio, a menos de un mes tal vez y piquito de la entrega del poder a Salvador Jorge Blanco, que había ganado las elecciones en 1982. De esa manera trágica termina el gobierno de don Antonio. Y entonces Jacobo Magluta, que era el vicepresidente, Jacobo Magluta Azar, gobierna esos 40 días que le faltaban para concluir el gobierno de don Antonio Guzmán. Y entonces Salvador Jorge Blanco asume el poder en 1982, pero Salvador asume el poder en 1982 ya con un país que verdaderamente venía con las mismas secuelas de los 12 años, más algunas situaciones que se dieron climatológicas, bajó el precio del azúcar,
subió el precio del petróleo. Balaguer navegó durante los 12 años con buenos precios del azúcar y bajos precios del petróleo. Don Antonio tuvo que hacer un préstamo de 185 millones, que ese préstamo duró muchísimo tiempo, terminamos de pagarlo creo que los otros días. Pero a Salvador entonces le tocó realizar los ajustes en 1984 porque era insostenible la economía en la República Dominicana. Y entonces en 1984, yo recuerdo, la industria azucarera se cayó de tal manera que no se pudo ni siquiera contratar a los ciudadanos haitianos que venían a la República Dominicana a cortar caña, y Salvador tuvo que mandar a los militares a cortar caña en 1983. Tuvieron que salir a cortar caña los militares y una campaña para que los dominicanos cortaran la caña para tratar de por lo menos poder cumplir con la cuota preferencial que tenía el país, porque en el mercado mundial los precios descendieron de tal manera que no se podía. Entonces comienza a subir el petróleo. Entonces, ¿qué dio al traste en eso? Bueno, un 24 de abril de 1984, la gente regresó de una Semana Santa, un feriado de Semana Santa, y los precios, con un acuerdo stand-by que había firmado Salvador Jorge Blanco con el Fondo Monetario Internacional, elevó los precios de todas las cosas del país, y todos los servicios subieron de una manera increíble. Y asusados por un remanente del Partido Reformista que ya sabía y conocía la debilidad del partido de gobierno, pues aquí decenas, miles, cientos de muertos en esa semana de 1984, en esa masacre, en donde los francotiradores y la gente saqueando tiendas. Lo que pasó en Nicaragua en estos días le quedó chiquito a la situación que se vivió aquí en el año 1984. El PRD se presentan situaciones con Peña Gómez y Jacobo Magluta, y entonces en 1986, después de mucho batallar, fue Jacobo Magluta el candidato del PRD, pero con un Peña Gómez mute, como dicen la gente moderna, mute, porque el doctor José Francisco Peña Gómez, por los conflictos que había, no se sumó de manera entusiasta a esa campaña de 1986, y Jacobo Magluta pierde las elecciones gobernando su partido, porque tampoco era santo de devoción de Salvador Jorge Blanco. Jacobo Magluta pierde las elecciones por 38,000 votos, habiendo más 2 veces esa cantidad de votos observados. Situaciones que se dieron, porque había un partido, la estructura, y entonces habían votos observados que estaban apoyando Andrés Bandejona, Jacobo Magluta, hubo voto doble, etcétera, etcétera. Pero Balaguer se impone y regresa al país, al poder, en 1986. Promete hacer el gobierno que había soñado desde niño, e inicia una serie de construcciones, ¿verdad?, en esos 10 años que le tocó gobernar, de 1986 a 1996, y entonces ahí hacen el 5º centenario y varias calles nuevas que se hicieron aquí en la capital, la prolongación de la México, en fin, se hicieron la política de varilla y cemento de Balaguer, pero Balaguer se caracterizaba en hacer esto con fondos locales. Él prefería darle a la maquinita de los inorgánicos, y sin importarle la inflación que esto pudiera generar, porque fueron años de mucha inflación en la República Dominicana, porque Balaguer lo que hacía era que le daba para adelante a pesos inorgánicos sin importar las consecuencias. Y así se hicieron muchas cosas, aunque Balaguer también era muy austero en sus asuntos. Pero todos sabemos que entonces comienza a subir el poder del PLD, que había sido formado a raíz de que Juan Bosch se fue en 1973 del PRD, crea el PLD, que comienza a tener participación en los procesos electorales, en
en 1978 con una participación de unos 18,000 y piquito de votos. Después en 1982 tuvo una participación un poquito más significativa, pero ya para 1986 el PLD pues tiene una participación mejor porque ya tiene senadores, diputados, síndicos y entonces tiene una participación mejor. En 1990 prácticamente gana las elecciones. Dice que Balaguer le escamoteó el triunfo en 1990 al profesor Juan Bosch, pero ya ahí teníamos la división del Partido Revolucionario Dominicano, que finalmente Balaguer se lo otorga a Peña Gómez, pero Peña Gómez saca poquito más de 400,000 votos en esas elecciones, y tal vez con la misma idea de que ese voto de Peña Gómez evitara el triunfo de Juan Bosch, y entonces Balaguer se queda en 1990 en el poder, logra reelegirse, y entonces en 1994, ya con un Peña Gómez recuperado, el Partido Revolucionario Dominicano recuperado, pues entonces tenemos la crisis de 1994 en unas elecciones conflictivas que finalmente dieron al traste a una modificación de la Constitución que les recortó el periodo de 2 años al doctor Joaquín Balaguer, el periodo presidencial. Es decir, los diputados, senadores y síndicos que fueron escogidos en 1994, se le otorgó su triunfo y por sus 4 años, pero al presidente Balaguer y al vicepresidente se les recortó el periodo, y entonces en 1996 se organizan elecciones presidenciales que fueron entonces en la primera vuelta ganada por el doctor José Francisco Peña Gómez, pero que luego vino ese pacto patriótico entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano, y entonces Leonel Fernández en la segunda vuelta le gana las elecciones al doctor José Francisco Peña Gómez. Esa es la realidad, esa es la historia de la República Dominicana. El nuevo camino, que era el gobierno del lema del presidente Fernández, del candidato Fernández, el nuevo camino, y exactamente, el nuevo camino, 1996, 2000, cambios estructurales en el gobierno, se acabó el macuteo temporalmente en algunas oficinas públicas, esos tributarios que usted lo veía sacando cédulas y pasaporte y cosas de esas, eso se fue, las licencias, todo ese tipo de cosas se modernizaron en ese gobierno del doctor Leonel Fernández, pero ahí nació también el mote de Come Solos al PLD, porque era un partido pequeño, el PLD era un partido de cuadro que se masificó basado en la alianza con el doctor Joaquín Balaguer. Entonces era muy reducido el radio de acción de los beneficios que daban los líderes del PLD al resto de la población, y por eso le decían Come Solos. Y que se iban a dar algo, lo daban de noche, por eso también le decían Operación Cucuyo, porque cuando iban a dar una fundita a sus allegados se la llevaban de noche. Eso dio al traste a que para el 2000, obviamente, ocurrió de que ya en 1998 había muerto el doctor José Francisco Peña Gómez, pero para esas elecciones de 1998, que fueron las congresuales y municipales, barrió el Partido Revolucionario Dominicano prácticamente con todo. Apenas un senador sacó el PLD aquí en la capital, José Tomás Pérez. Y entonces en el año 2000, entonces el Danilo Medina, que ya había aspiraba a ser presidente de la República, luchó en unas primarias cerradas contra Jaime David Fernández Mirabal, que era el vicepresidente de Leonel Fernández, y entonces esa convención la ganó Danilo Medina, pero Danilo Medina no pudo ganarle a Hipólito Mejía, que fue el candidato presidencial en el 2000, junto con doña Milagros Ortiz, que fue la candidata vicepresidencial. Entonces,
gana las elecciones Hipólito Mejía, todavía el remanente, ¿verdad? Ese agradecimiento a Peña Gómez se manifiesta, Hipólito gana. No obtuvo el 50+1 que se había aprobado aquella vez que le recortaron el periodo a Balaguer, pero sí logra tener a Balaguer de su lado, y entonces Danilo Medina, que fue el candidato perdedor, optó, le tocaba ir a una segunda vuelta, pero optó por no ir a la segunda vuelta, y aunque le faltaron unos votitos a Hipólito, se le otorgó el triunfo en primera vuelta. Pero ¿qué pasó? En el año 2003, los primeros 2 años de Hipólito transitó sin muchas dificultades, pero ya en el 2003 hubo un descalabro bancario aquí, que los niveles de inflación y una desestabilidad macroeconómica amenazó con llevarse el gobierno de Hipólito Mejía. La situación que se vivió aquí de carestía, muy parecida a la que está viviendo Venezuela hoy, ¿verdad? Porque había una situación pero muy difícil, el dólar carísimo, los combustibles, había que hacer unas colas enormes para usted poderlo conseguir, y los alimentos también, no aparecía nada. Aún así, Hipólito logra modificar la constitución, divide el PRD y se postula otra vez a la reelección en el año 2004, pero pierde, por supuesto, del presidente, el expresidente Fernández, que entonces optó de nuevo, y no habiendo ningún impedimento de que le impidiera repostularse nuevamente, en el año 2004 Leonel Fernández se repostula y le gana las elecciones a Miguel Vargas Maldonado, que fue el candidato del PRD. Y bueno, ya luego en el 2012, pues entonces viene la candidatura nuevamente de Danilo Medina. Después de mucho batallar, Danilo se fue del gobierno, después que el Estado lo venció, estuvo tranquilo, como decía uno de sus eslogans, tranquilo durante todo ese tiempo, desde el 2007 hasta el 2011, que entonces logra ganar la convención interna de su partido por la vía fácil, porque los candidatos eran Radamés Segura, Domínguez Brito, y rápidamente esos candidatos pues le dieron la misma noche, no, usted ganó. Y Danilo fue el candidato que compitió con Hipólito Mejía, que fue el candidato en el año 2012, fue el candidato del PRD, con mucho arraigo, porque no hay duda de que ese llegó papá de Hipólito Mejía se pegó de tal forma, señores, que no había forma de pensar de que Danilo Medina le iba a ganar las elecciones a Hipólito Mejía. Tuvieron que ocurrir cosas a lo interno del mismo Partido Revolucionario Dominicano, algunos errores que cometió Hipólito Mejía y algunos acuerdos entre Leonel y Danilo para que el gobierno realmente le diera un apoyo decidido a Danilo Medina, y entonces Danilo Medina le gana las elecciones a Hipólito Mejía, y entonces toma posesión el 16 de agosto del año 2012 y gobierna hasta la fecha, porque luego logra reelegirse. No hay dudas de que el gobierno de Danilo Medina ha hecho las transformaciones, muchísimas transformaciones, que el país, que ya había avanzado en los gobiernos de Leonel, pero con Danilo Medina no hay duda de que se han hecho transformaciones enormes en la República Dominicana. Pero también esto ha estado empañado de situaciones muy bochornosas que se han dado en los últimos 5 años en el país, de la corrupción, algo nunca visto, todas estas situaciones que se han dado, asesinato, un ingeniero de la OISOE, bueno, la situación del CEA, los 3 brazos de Bre, todas esas cosas que hemos tenido que vivir en estos últimos años dejan entrever de que ciertamente el gobierno del presidente Danilo Medina, con sus luces, pero también con sus sombras. Vamos a dejar recorrido hasta ahí, porque se supone que de aquí al viernes
tendremos ley de partido y entonces se sabrá si es primarias abiertas o primarias cerradas. Eso no tiene nada que ver con lo que iniciamos con el ajusticiamiento de Trujillo, pero son las secuelas de lo que representa el poder en un país bananero como es la República Dominicana. Volvemos a darle loor a Salvador Estrella Sadalá, a Roberto Pastoriza, al teniente Amado García Guerrero, Antonio Inver Barrera, Luis Amía Matió, Pedro Livio Cedeño, Huáscar Tejeda y Luis Manuel Cáceres Tunti. Y a ese nieto de Trujillo que anda por ahí, que no se vista, que la República Dominicana no es tonta, que no se vista, que no va. Nos vemos en la próxima entrega de Revista de Comercio.net.